Muy buenos días, hoy martes 15 de octubre de este año 2024. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite acá estar en el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Y hoy es un día en donde se está vertiendo otro tramo de carretera y hoy se van como unas 140 yardas más o menos en este tramo que los muchachos prepararon en estos días pasados eh, para poder hoy vertir este hormigón. Un saludo al misionero Miguel Embudes Marín, a todos los ministros y a todos los hermanos de los diferentes países también, que en esta ocasión pues, nos están viendo tempranito acá, en esta parte oeste del terreno de la carpa, de la Gran Carpa Catedral. Hoy, una vez que se eche el cemento de este tramo, hay un tramo que falta, que es en la parte de, a pasar para acá, que es la parte del otro lado, en donde se van a marcar los otros 120 pies más o menos lineales, y luego de los 120 pies lineales va quedando unos 300 pies más o menos hasta la rotonda del otro lado, que es la que habíamos señalado en los videos anteriores. Donde ustedes ven el dron ahí, de ahí ya mismo le damos para acá, desde ese dron hasta no sé si de ahí se ve las luces aquellas de allí. Bueno, las luces que se ven allá, ahí está La Palma, que es el otro redondel. Ahí hay un tramo como para 2 tiros más. Y si volteamos hacia acá, aquí ustedes pueden ver que del tiro que vamos a tener hoy hasta el dron, aquí sale otro tramo más que esperamos tirarlo el día jueves, porque hoy luego del tiro de cemento se va a estar anivelando esta área aquí para preparar para el jueves. Y el próximo lunes, entonces se estaría tirando el otro tramo, si es que nos da el tiempo del relleno, se estaría tirando el otro tramo. Y ya estaríamos culminando entonces esta recta, vamos a decir que nos faltan 2 semanas para terminar esta recta hasta la otra rotonda, para pasarnos al otro lado, que es el lado de oeste-noroeste, para conectarnos con la rotonda del otro lado, que está en la parte de la entrada hacia la parte norte del terreno. Así que esa es la parte, la área que nos queda de darle la vuelta a todo el terreno con estas carreteras. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial que ya prácticamente con estos trabajos se le estamos dando la vuelta a toda la colindancia de la Gran Carpa, en donde para tener acceso para todas las áreas, los vehículos y las personas, ya que pues lo que viene para este tiempo final es algo grande que está prometido en las Sagradas Escrituras y por los mensajes del hermano Branham, en donde en esa visión que le fue mostrada vio una gran carpa, vio predicación, vio allí llamamiento, vio fila de oración, o sea que todo va a culminar aquí. Todo es un entrelace y mientras se está llevando a cabo fases y etapas del séptimo sello, aquí se está terminando estas áreas, pero vean que todo siempre Dios lo hace de una forma entrelazada, así son las edades, así son las dispensaciones, y la obra que Dios está llevando a cabo es parte de lo que estaba contenido en el séptimo sello, que no podía ser abierto antes, porque si no el enemigo iba a tratar de imitar, como cuando él decía que no se podía hablar abiertamente porque imitarían la segunda venida del Señor. Y imitar la segunda venida del Señor, pues cualquiera dirá, ¿quién va a imitar la segunda venida del Señor? Es algo como que vamos a acercarnos para acá para que haya un poquito más luz. No sé si
se ve ahí, sale ahí un poco, imitarían la segunda venida del Señor. O sea que para imitar, pues es porque es algo que es imitable. Ahora, miren, hay un mensaje que nuestro hermano William predicó ahí en el 1998. No sé si consigues ahí el de imitable o imitarían la segunda venida del Señor. Si es imitable la segunda venida del Señor, es porque el cumplimiento de la segunda venida del Señor iba a ser como la primera venida del Señor, con el nacimiento de un ser humano. Ahora miren, no sé si quiero, por acá vino también esto, vente para acá para que la luz... Podemos acercar un poquito. Pero aquí ahí tenemos el ruido de la planta. Ese mensaje, díganle a los muchachos que lo que viene el otro trozo, ya vino el primer camión, ahora van a seguir viniendo los camiones, son unos, si son 140 yardas, son unos 14 camiones, cada camión viene de 10 yardas, más o menos. 10 porque hay camiones de 12 yardas, hay camiones de 10 y hay camiones pues de 10 para abajo, todos, porque si tú pides, acá cuando dicen ajuste, pues puedes pedir 1 yarda, puedes pedir 2 yardas, pero regularmente son de 10 yardas los camiones. Estábamos hablando de la venida del Señor, que él había dicho que no se podía hablar abiertamente porque podían imitar la segunda venida del Señor. Y es algo tan, humanamente tú dices, pero ¿cómo van a imitar la segunda venida del Señor? Bueno, mira que en el tiempo de Jesús se levantó Teudas y Judas. Teudas y Judas, sí. No el Judas Iscariote. Y hubo ese movimiento, ¿por qué? Porque sospechaba el diablo la forma en que Dios iba a cumplir la primera venida del Señor, que Isaías había hablado bastante claro en detalles. Vamos a decir, él le dijo un mensaje que no era un misterio, porque dijo que iba a ser de Belén, de una virgen, o sea, dio ciertos detalles. Y mire cómo el enemigo de Dios para ese ciclo, para ese tiempo, también ungió personas para desviar la atención de cuando llegara lo verdadero. Pues este es uno más. ¿No fue eso mismo lo que dijo Gamaliel fue? ¿O que dijo, mira, si esto no es de Dios, se va a desvanecer como pasó con Teudas y Judas, que se levantaron y llevaron mucha gente y se deshizo. Pero si es de Dios, no vaya a ser que nos hayamos resistiendo a Dios. Déjelos quietos. Un hombre sabio. Ahora, en la segunda venida del Señor, no se había dado a conocer abiertamente, ni por los apóstoles, ni el mismo Jesús. Luego de que cuando Él resucitó, pues ya ahí sí conocía todo, pero Él dijo, ni el Hijo sabe. O sea que era un secreto por completo, de lo cual el mismo Pablo, miren, cuando Pablo subió al tercer cielo, él vio cosas allí, que hay un lugar donde él dice que él ahí murió. Lo habían apedreado o algo así en ese momento, pero regresó nuevamente, no era para él partir. O sea que miren cómo también ahí se reflejó esa parte también ahí de el tiempo en donde la persona, si no le llega el día y no es el momento, pues regresa. Pablo lo que miró y lo que vio, dijo, espérate, esto aquí es algo que ojo no vio, ni oído yo, ni subido al corazón de hombre.
esto es algo tan glorioso. Pero él dice que eso es lo que Dios había preparado y ha preparado para nosotros. Todas esas escrituras uno las une y ve hoy en día el cumplimiento de ellas. Con razón, Pablo estaba tan gozoso de lo que estaba viendo, porque era nada más y nada menos que lo que Dios iba a cumplir en medio de la iglesia, en la etapa del lugar santísimo. Lo que vio él allí es la manifestación de Dios en este tiempo, en la cual es la misma columna de fuego que guió al pueblo hebreo, que estaría en medio de la iglesia, llevando a cabo lo que él prometió, que es llevarse a su novia, darle el cuerpo eterno y glorificado y sacarla de la tierra. Ahora, ese misterio no estaba todavía dado a conocer por los mensajeros, ni por el hermano Branham, de lo cual en este mensaje que es el que iba a leerles ahorita, en el Dios Todopoderoso velado y revelado en su ángel mensajero, porque es el ángel, el mismo ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, es el mismo ángel, esa misma columna de fuego que ha guiado de la iglesia, pero que en el tiempo final se haría carne y estaría cumpliendo lo que él prometió de libertar al pueblo de esta esclavitud, dándonos el cuerpo eterno y glorificado y llevándonos a la cena de las bodas del Cordero. Ahora miren, en este mensaje el 3 de mayo del 98, él dice: ¿cómo vamos a estar en pie delante del Hijo del Hombre si no se cumple su venida en carne humana? Pero se cumple su venida en carne humana por medio del velo de carne llamado el ángel del Señor, el ángel de Jesucristo, donde viene velado y revelado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo viniendo en Espíritu Santo, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. Y eso es el verbo, la palabra velada, encarnada en un hombre de este tiempo final. Si encontramos ese hombre, hemos encontrado al ángel mensajero del Señor Jesucristo y por consiguiente hemos encontrado al Dios creador de los cielos y de la tierra, velado y revelado en su ángel mensajero. Como todo lo que él habló en ese momento, al no estar abierto ese misterio, se enfocaba todo en el hermano William. En este próximo mensaje quizás vamos a colocar uno que habla del múltiple cumplimiento de las Escrituras y cómo Dios cumple las Escrituras parcialmente, otras un poco más marcadas, pero llega el momento en que esa Escritura se cumple completamente, ya es la realidad de esa Escritura. Puede cumplirse 1, 2, 3 veces, y también él escribe que puede tener múltiples revelaciones en un escrito. Ahora dice: dijo el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 17 del libro de los sellos. Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. Como he dicho muchas veces, el hombre se iguala como siempre ha sido. Él siempre ha estado alabando a Dios por lo que hizo, o sea, por lo que ya está en el pasado, mirando a lo que Dios hará en el futuro, mirando siempre al futuro, dice el hermano William, pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente, ignorando la manifestación de Dios por medio del instrumento que él tiene en cada tiempo. Y ahora, así es, miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. Miran adelante y ven lo grande que viene, y en 9 de 10 casos las cosas ya están sucediendo todo a su alrededor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben. Y más abajo, en la misma página 17, dice: entonces, como usted puede ver, no hallamos la grandeza y la realidad de Dios revelada en las cosas grandes de las cuales pensamos, sino Él está en las cosas sencillas. Le agrada a Dios revelarse y luego ocultarse y luego revelarse en las cosas sencillas. Los profetas de Dios siempre han sido hombres sencillos. El tema de este mensaje que está predicado aquí, para el comienzo de los sellos, se titula Dios ocultándose en la simplicidad y luego revelándose en ella misma. Y ahora vean cómo Él nos muestra aquí que Dios siempre ha hecho de esa forma. Siempre ha hecho en esa forma. Y ahora, para la cosa grande que Dios ha prometido para el día postrero, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que es el evento más grande que la raza humana experimentará, será Dios velándose
el ángel del pacto, Jesucristo velándose en carne humana y revelándose a través de carne humana en su ángel mensajero. Ese es el misterio más grande, del cual Cristo dijo que ni los ángeles, ni él mismo sabía cuándo sería la hora y el día de ese gran evento. Es lo que habíamos hablado ahorita. En la página 472 del libro de los sellos, en español, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, hablando del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, dijo: noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello, o sea, el séptimo sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. Y el séptimo sello es que la segunda venida de Cristo. Y cuando comience el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, que es Cristo el ángel del pacto revelándose en carne humana y luego revelándose por medio de carne humana, cuando comience ese misterio a ser cumplido en la tierra, será completamente secreto su comienzo hasta cierto tiempo, hasta que llegue el tiempo de ser revelado a la iglesia de Jesucristo, ese misterio del séptimo sello. Así como la primera venida de Cristo, vean ustedes, estuvo cumplida desde que Jesús nació en Belén de Judea. Vean que tiene un comienzo y tiene un final. Pero eso estuvo oculto de los ojos de los sabios y entendidos y de todo el pueblo hebreo, excepto de muy pocas personas como María, José, Elizabeth, Zacarías, Simeón, Ana y alguna otra persona que sabían que el Mesías ya estaba en la tierra, como aquellos magos que vinieron del oriente buscando al Mesías y lo encontraron. Y muy pocas personas conocían que ya estaba cumplida la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo y que era un niñito, el cual iba creciendo. Llegó a joven, después llegó a la edad de adulto y luego, y cuando tenía cerca de 30 años, comenzó su ministerio. Y ahí comenzó a ser revelado al pueblo hebreo el misterio de la venida del Señor, de la primera venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto velado en carne humana y revelado por medio de carne humana en aquel joven carpintero de Nazaret, Jesús el carpintero de Nazaret. Ahora miren, él comenzó el ministerio a los 29 años y medio, por ahí, de 28 a 30, porque hay un entrelace por ahí, comenzó el ministerio de Jesús. Ahora miren ustedes, ya para el año del 2000 al 2002, Dios estuvo moviendo en ese nuevo milenio, porque miren, aunque ya se había comenzado el séptimo milenio conforme al calendario hebreo, ya se había comenzado, pero miren, conforme al calendario gentil o gregoriano, Dios entonces cumple todo conforme al calendario en que los seres humanos están viviendo. Y nadie puede decir, no, es que no se cumplió en el séptimo milenio. Pues mira, ya ahí Dios lo cumplió en el séptimo milenio, que es el día postrero. Comenzó el ministerio a los 28 años y medio, 29, porque si usted le suma los días de atraso, los días de atraso, los días de más que están en el calendario, y saca cuenta, ya para esa fecha, más los 9 meses en el vientre, está comenzando por ahí el ministerio a los 29 o 29 años y medio. O sea que comenzó un ministerio allí, en esa fecha, en donde corresponde al séptimo milenio conforme al calendario gentil. Y ahora ven ustedes cómo estuvo oculto el misterio de la primera venida de Cristo por cerca de 30 años, ya estando cumplido ese misterio, ya estando cumplida su venida en la tierra. ¿Y cuánto tiempo estará en oculto para la humanidad y para la iglesia de Jesucristo el misterio del séptimo sello? Ahora,
Cualquiera diría allí, pero ¿cómo va a estar oculto si ya yo lo estoy viendo ahí? Vean que cuando Dios no abre el entendimiento a la persona, Él podía estar hablando todo eso en ese momento y nadie comprendía esto, que ahora cuando lo leemos y vamos a ese tiempo, dijo, con razón, no estaba abierto ese misterio, porque Él no lo había dado a conocer. Estaba oculto, pero estaba llegando el ciclo divino, eso fue en el 98, estaba llegando el ciclo divino para el cumplimiento de esa promesa, porque ya estaba en medio de la iglesia, hacía 26, 27, 28 años que estaba en medio del pueblo y no se daban cuenta que estaba allí el cumplimiento de lo que Dios había prometido. El séptimo sello ya estaba en medio del pueblo y no se había dado cuenta la iglesia que estaba ahí en medio de ellos. Ahora él dice, ¿y cuánto tiempo estará en oculto para la humanidad y para la iglesia de Jesucristo el misterio del séptimo sello? El misterio de la segunda venida de Cristo estaría, dice el profeta mensajero precursor de la venida del Cristo para el día postrero, dice que cuando comience, dice que será algo completamente secreto según la Biblia. O sea, si es secreto, nadie conocía que en ese instrumento, que ese velo de carne, que en ese personaje, Dios iba a estar cumpliendo esa promesa. O sea que no sabía hasta ese momento la fecha del nacimiento del séptimo sello. Y cualquiera dirá, no, es que sabíamos que era, eso fue en el 40. No, eso lo sabía. Es algo oculto. Nadie conocía ese misterio. Y nadie, incluyendo la humanidad y la iglesia. O sea que no se sabía la fecha del nacimiento de ese cuerpo en donde Dios iba a cumplir su venida. Ahora, cuando el hermano Branham dice, tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo, todavía en el tiempo del hermano Branham no había nacido. Y es tan claro ahora uno escuchar esos mensajes que hasta por lógica, ahora uno dice, pues con razón, él hablaba de uno que vendría más adelante. Y él dice, si estuviera, yo le diría a mi pequeña iglesia, este es él, porque esa es la obra que el precursor hace. Pero por cuanto él no iba a llegar a estar en el tiempo del nacimiento de ese instrumento, pues entonces después este mensaje es que va a introducir a Jesucristo al mundo. Porque el mensaje y el mensajero es el mismo. Entonces el mensaje, que es la plataforma, el fundamento de lo que ese mensajero, el cual él está precursando el camino, separaría. Y si comenzamos a contar el tiempo desde que el velo de carne nació, desde que el velo de carne, y si comenzamos a contar el tiempo desde que el velo de carne, donde estará el verbo, la palabra encarnada en ese hombre, si contamos el tiempo desde que nazca ese velo de carne hasta que comience ese ministerio del cumplimiento del séptimo sello y dé a conocer ese misterio, tendríamos que sacar la cuenta hasta el momento en el cual Él revele ese misterio a la iglesia de Jesucristo. Y Él nunca reveló ese misterio a la iglesia. Por consiguiente, en Él no se estaba cumpliendo su venida. Tan sencillo como eso. Porque si dice que Él se va a revelar hasta el tiempo en que Él se revele, ahí la iglesia va a decir, pues de este tiempo a este tiempo, ya íbamos a conocer, ya vamos a conocer, ya lo conocimos cuando nació. Ahora miren, cuando Él se estaba revelando al pueblo hebreo, en su presencia, ellos en una ocasión le dijeron, no tiene 50 años y dice que has visto a Abraham. Ahora miren cómo eso se les ha cumplido a la iglesia y a ellos, porque es donde se está revelando más abiertamente al pueblo
en una etapa y una fase que es tan rápida que cuando ya el enemigo ya quiera detener ese movimiento, ese avivamiento, ya la iglesia novia se habrá encarnado esa palabra en sus almas, en su corazón. Y esa es la fe de rapto. Ya estará encarnada en su vida el conocimiento de la venida del Señor. Y nadie le podrá quitar ese avivamiento a la iglesia novia, porque vean, le salió primero esa revelación siendo dada a la iglesia, que lo que el diablo se dio cuenta o se va a dar cuenta, ya será demasiado tarde para detener esa labor que Dios está haciendo en medio del pueblo, que es la revelación de su venida. Es una obra rápida, porque eso es lo que no quiere el diablo, que los hijos de Dios obtengan ese conocimiento y se vayan de la tierra y no pasen por la gran tribulación. Él lo que quiere es llevarse los más que pueda para su reino. Pero vean cómo Dios ha ocultado todo eso, que entre los mismos hermanos cumple esa promesa, lleva a cabo todo. Y es una obra que se está llevando a cabo en el alma de cada creyente. Y es el milagro más grande que Dios está haciendo allí. Personal. Es una obra personal, individual. Por eso nadie puede decir, no, que a mí fulano me dijo esto, fulano esto, y yo por eso creo esto, lo otro. No, esto es una obra individual. Es uno con Dios. Dice, diríamos, estuvo por tal cantidad de años oculto ese misterio de todos los seres humanos y aún de la iglesia de Jesucristo. Pero por cuanto sería revelado a la iglesia de Jesucristo ese misterio, Cristo por medio de su ángel mensajero se lo daría a conocer a su iglesia. Y su iglesia diría, esto era lo que yo estaba esperando. Estaba esperando la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es Jesucristo viniendo en Espíritu Santo, velado y revelado, en carne humana, en su ángel mensajero. Y cuando tú hablas eso, antes tú decías, pero es Él. Y Él estaba hablando, era de ese instrumento del cual Dios estaría cumpliendo esa promesa. Y eso es lo mismo que el pueblo hebreo está esperando. Está esperando ver la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto en carne humana, pero ellos no podrán ver su venida hasta que todos los escogidos de entre los gentiles sean llamados y juntados, como dijo San Pablo. Ahora vean, más adelante en este mismo mensaje dice un montón de cosas muy importantes que después lo podemos seguir leyendo en otros momentos. Pero vamos a leer otro poquito más aquí. Mire, dice, viene un poquito más adelante, dice, viene como vino Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino ¿con qué? Con el ministerio de Elías en su tercera manifestación. Y el séptimo sello viene como y con el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y viene como el nacimiento de Jesús allá en un establo. Viene con el ministerio de Jesús manifestado por segunda vez. O sea, tiene que tener un comienzo, un nacimiento, y tiene que venir también, ahí está el ministerio de Jesús, y viene como Juan, pues con el ministerio de Elías en su quinta manifestación. Eso es la venida del séptimo sello. Esa es la venida del ángel del pacto, del ángel que era diferente a los demás, que apareció en esta nube en febrero 28 del 63. Ahora miren cómo ese ángel tenía que hacerse carne. Pero ven ustedes que cuando él fue bautizado por Juan y él dijo, el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre Jesús o sobre aquel que tú veas, le dijo el ángel,
el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es Él. Ahora llegó un tiempo en la vida de Jesús que iba a ser marcada por la columna de fuego, por el Espíritu Santo, para Él comenzar ese ministerio. Ahora, en la visión de la carpa, todo está condensado allí. Todo lo que Él habla en toda la conversación que tiene con el ángel, hay lapsos de tiempo, de lo cual hemos ido hablando poquito a poco, mientras esas etapas se van cumpliendo, porque si se hablan todas corridas, ahí sí que va a haber limitación. Pero se está dando paso por paso todo lo que va llevando a cabo el séptimo sello de esa visión que fue relatada. Cada detalle corresponde a un lapso de tiempo y a un momento en específico. Ahora, cuando estamos viendo todo lo que Dios está llevando a cabo y vemos ese avivamiento mundial, porque es un avivamiento mundial, de lo cual no se había visto en la dispensación de la gracia, en esa forma de recibir al enviado del Señor, en esa manifestación que Él prometió, porque en la dispensación de la gracia, vean ustedes lo que se estaba llevando a cabo allí, era esa primera porción, la cual cuando la persona recibía a Cristo, obtenía el nuevo nacimiento y viene a formar parte allí de la iglesia del Señor en la etapa correspondiente. Pero todo lo que se estaba llevando a cabo era en esa esfera espiritual. Y miren, hay algo que está ocurriendo en el frente de nosotros y yo creo que la mayoría no se ha dado cuenta. Y lo que fue visto allí por el hermano Branham, en donde, si ustedes se fijan en esa página a la derecha, donde él habla de la apertura del séptimo sello, y él está relatando allí lo que Pablo estuvo viendo en detalle, porque él decía, los ángeles dejaron de cantar, aquellos hicieron esto y esto y esto, y ya lo dejaron de hacer. Miren, él estaba revelando allí detalles que Pablo no había hablado y no podía hablar de lo que estaba sucediendo con la apertura del séptimo sello. Él estaba viendo y estaba narrando en el séptimo sello lo que Dios estaba llevando a cabo en la tierra y lo que estaba ocurriendo en el cielo con la apertura de ese sello, la apertura, la revelación de lo que es su venida. Ahora miren, para recibir ese avivamiento final, terrenal, y obtener la persona, el escogido, el cambio de cuerpo, ¿dónde tiene que estar ese avivamiento? En la persona, ahí, no allá, es acá. Y cualquiera dirá, pero si eso es lo que pasaba, si llamaban y venían al frente, recibían al Señor y había más gente en ciertas áreas, vamos a decir, en ciertas actividades. Y los evangelistas, ¿cuántas personas? Mucho más.
Sí, pero ese avivamiento que está llevándose a cabo hoy es especial. Es un avivamiento único. Y es para la novia. Por eso ese nunca había ocurrido. Porque un avivamiento, un despertamiento para transformación, para fe de rapto, nunca había ocurrido. ¿Ves? Porque es un avivamiento especial. Porque al él darse a conocer y revelarse, entonces produce ese avivamiento. Como produjo el avivamiento cuando recibieron al Señor bajo la dispensación de la gracia a las personas. Pero vean los dos ángulos de esos dos avivamientos. Ese avivamiento, el hermano Branham dice que no lo había. Pero si tanta gente pasaba en los tiempos de hermano Branham, y cantidad de gente, Billy Graham, Oral Roberts, eran evangelistas que multitudes de personas, qué gran avivamiento había. Y el hermano Branham dice, todavía no hemos tenido un avivamiento. Ah, caramba, pero ¿de qué se refiere? Sí, porque en esa página, sí, cualquiera dirá, pero si lo estaba sacudiendo allí. No, él dice a la novia. Ah, espérate, ahí hay que, entonces hay algo. Y eso es lo que Dios está llevando a cabo hoy en medio de la iglesia, con la apertura del séptimo sello. Él revelándose, lo cual no se reveló en tiempos pasados porque no estaba el instrumento correspondiente para llevar a cabo esa labor y ser el instrumento en que Dios estaba cumpliendo, estaría cumpliendo esa promesa. Por eso él decía allí, ni se ha revelado al mundo, ni tampoco a la iglesia. Y se fue, y no se reveló, pues no era él. Tan sencillo como eso. Cuando usted vea ese instrumento revelándose, ah, pues este es. ¿Y qué van a decir las personas? Pues este es un loco, este es fanático, ¿cómo va a ser? Si nosotros lo conocemos desde chiquito, como leímos creo que fue ayer en un saludito que envié, pero si lo conocimos desde pequeño, ¿cómo se va a poner a decir ahora que él es el Mesías? Eso es tropezadero para muchas personas y más para los de adentro mismo. Ahí es donde viene esa separación, ese sacudión, lo hace ¿qué? El mismo velo. Y como la palabra está ahí, pues es la palabra la que está haciendo la separación. Mientras no estaba plenamente abierto ese misterio, podía andar por ahí, no era tropiezo. Ah, si este es uno de los hermanos, sí, fulano, sí, trabaja en tal cosa. Una vez que esa palabra se revela, entonces a unos ciega y a otros le abre los ojos. Dios hace las cosas tan sencillas que hasta los mismos que dicen que llevan 50 años en el mensaje no se recuesten porque una persona puede llegar a última hora y Dios abrirle los ojos. Este es el Mesías, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Sí, Señor. Y otro que lleva años, lo que va a decir es este es un impostor, este es un personificador. ¿Ves la diferencia de un escogido de Dios y un incrédulo o un manufacturado? Y eso a muchos les duele, pero es la verdad. Y no podemos tapar el cielo con las manos. Estamos en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida del Señor. Ahora miren, aquí más adelantito él habla porque este mensaje es tremendo todo. Vamos a ver para no leer mucho aquí. El otro todo se está al lado. Más adelantito dice, y ese sello séptimo lo abrirá el Hijo del Hombre en su venida con sus ángeles, que es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana, en su ángel mensajero, y operando los ministerios de Jesús, de Moisés y Elías en este día postrero. ¿Quién abrirá ese séptimo sello? El Hijo del Hombre, en su venida, con sus ángeles, el ángel que era diferente a los demás. O sea que en su venida era que él iba a abrir ese misterio. No podía abrirlo, ese misterio, y decir, yo soy. En el tiempo del hermano Branham ni en el tiempo del hermano William.
tenía que ser el instrumento del cual esa promesa se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque luego de llevarse a cabo esa vindicación, eso produciría una apretura de lo cual no podía ocurrir antes, porque la iglesia, vean, Dios podía usar un mensajero de las 7 edades para llevar a cabo esa obra. Dios operando los ministerios allí. Porque ese es el secreto. Es la operación del Espíritu Santo operando los ministerios correspondientes para el cumplimiento de su venida. Y podía agarrar un mensajero y cumplirlo. Por eso ellos hablaban como si fueran ellos, porque era el Espíritu Santo operando un ministerio en ese mensajero. Y como es la forma, y era la forma en que Dios iba a llevar a cabo su venida, ¿qué hizo el hermano Branham? Él pensaba que era él. Pues Dios estaba operando un ministerio allí, estaba llevando a cabo éxito en todo. Vamos para Israel, porque tú dijiste que Israel te iba a recibir. Y fue. Hizo un viaje, preparó todo. Pero vean, Dios no se lo había mostrado, no se lo había revelado, y lo dejó. Y él hablaba tanto en los mensajes, aunque él lo corrigió, pero en cierta forma los hermanos creían que él era Jesucristo y pensaban que él era el Señor. Aún bautizaron, llegaron a bautizar en el nombre del hermano Branham, porque pensaban que era él. Y así pasó con el hermano William Soto Santiago también. No, pero si él es. Pero vean, todo profeta llega y trata de agarrar todas esas bendiciones, y mientras más cerca está, más trata de hacerla una realidad, cumplirla, porque son creyentes en las promesas de Dios, y como están ahí, pues aquel que la logre cumplir en ese. La carpa, las que se fueron haciendo, vean, eran de él. Se fue cumpliendo la primera, él la hizo, no ocurrió. La segunda, no ocurrió. La tercera, el otro edificio. Cuando se comienza a trabajar en la gran carpa catedral, vean ustedes, miren, cuando se pasó el cuartito hacia allá, hacia el otro, que está bien hecho, yo le decía a él, bueno, hermano William, vamos a pasar el cuartito para acá. Me dijo, no, hazte uno nuevo. La revelación que me estaba dando allí era tan grande, porque era un velo de carne nuevo. Amén. Que Dios iba a usar. Amén. En esa gran carpa catedral. Amén. Él ni siquiera entró allí, ni ministró ahí, ni tampoco en la carpa. Tanto así que hablaba ya luego, eso a él se le va a hacer pequeño. Eso a él se le va a hacer chiquito. Porque ya estaba mostrando, dándonos a conocer a nosotros, a la familia cercana, que bajo ese instrumento era que Dios iba a llevar a cabo esa labor. Pero como no correspondía a él abrir ese misterio, porque el que abriera ese misterio y dijera cómo es y qué es y la obra que estaría llevando a cabo, entonces en él se estaría cumpliendo. No podía darlo a conocer él. Y le fue dicho al hermano Branham, de esto no dirás nada a nadie, lo va a decir él. No podía decirlo. Ahora vean que luego, cuando le está mostrando el ángel al hermano Branham todo, usted sabe por qué le estaba mostrando todo y le estaba diciendo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero si él estuvo caminando por ese lugar y estuvo viendo lo que ese instrumento estaba construyendo, estaba haciendo, claro que tenía conocimiento de todo.
Mira esto aquí, mira este aquí, mira esto acá. Ahora no vayas a decir quién es el velo de carne. No lo adelante. Porque para ese tiempo podía entonces el instrumento comenzar un movimiento para matar, tratar de matar a los niños. Ahora hubo algo ahí en unas noticias que estuvimos viendo, no sé si me pasaste, de unos experimentos que estaban haciendo de esterilizar a las mujeres. Y en Puerto Rico, esa noticia es muy interesante y muy significativa, porque trataron de hacer experimentos para esterilizar a las mujeres. Y cayó en ese tiempo, en ese lapso de tiempo por ahí, del 60 al 70, esa década. Ahora vean, en la forma moderna, cómo el diablo trataba de, si sospechaba algo se le escapó en alguna forma al hermano Branham que habló, y que el diablo logró captar algo y tiró ese ataque para ese tiempo. Porque recuerden, cuando él hablaba, él decía que la visión de la carpa no se había cumplido cuando él estaba. Una cosa, eso fue en el 64, 65, ya terminando. Y vean, ya ahí él se va. Entonces el diablo dice, espérate, aquí hay que atacar porque tiene que haber un comienzo como pasó en la primera. Él pensó que lo tenía ya. Ahí fue la victoria más grande para el Señor. Pero vean, él intentó también dar un golpe en ese tiempo, esterilizando a las mujeres. Esa noticia no salió mucho, pero luego buscando, está creo que en internet, así que podemos buscar esa información de esos ensayos que estaban haciendo para las mujeres, no sé, en Puerto Rico nada más. Y fue uno de los sitios donde se estaba haciendo ese ensayo. Y muchas quedaron estériles, no pudieron dar a luz. Promovieron la esterilización de la mujer. Promovieron la esterilización de la mujer, o sea, para que no tuvieran hijos. Tratando de evitar, pero ¿quién iba a llegar a un sitio como Canóvanas para tratar de esterilizar a mi mamá? Iba a ser imposible. Pero miren cómo el diablo es tan astuto, que ¿dónde fue la vicepresidenta de los Estados Unidos? Entre tanto lugar en Puerto Rico va a Canóvanas. O sea que algo él sospechaba, pero como siempre llega tarde, y en esta hora llegará tarde también. Amén. Ya los escogidos de Dios están teniendo en este tiempo final el conocimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y eso nadie le va a arrancar del corazón. Esa fe que está sembrada ahí en el alma, ese avivamiento que él dijo, todavía la novia no ha tenido un despertamiento, un avivamiento. Todavía, vamos a buscar la página 104 y la 212 de los sellos. Dice que él los mandará. Él lo ha prometido, era una promesa. Y si era una promesa, pues Dios es fiel para cumplirla. Aquí también la novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido ningún avivamiento. Y en ese tiempo, y los avivamientos que estaba teniendo allí la iglesia, en el mundo completo, no se refería a ese avivamiento, ni se refería al avivamiento de los predicadores que estaban como Billy Graham, Oral Roberts, ni todos esos evangelistas grandes. Ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él lo mandará, lo ha prometido. Ahora miren, él sigue diciendo aquí, bajo el ministerio del cuarto Elías, más adelantito, el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, no podía ser revelado. ¿Ven lo que estábamos hablando? No podía ser revelado en su tiempo.
Ese misterio del séptimo sello no podía ser revelado por el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, sino que sería revelado más adelante. Dice, hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí, en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. ¿Cuándo dice que será dado ese misterio? Esa revelación del séptimo sello, esa revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, será dada esa revelación en la venida de Jesús, cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevarse a su novia. Y como dice el precursor de la segunda venida de Cristo, que aparecerá Jesús nuevamente sobre la tierra, lo leímos hace unos momentos y vamos a leerlo de nuevo. Dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Cuando aparezca la palabra de Dios encarnada en un hombre, que es la aparición y venida del Señor Jesús, es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en carne humana y manifestando el ministerio de Jesús por segunda vez, y el de Elías por quinta vez, y el de Moisés por segunda vez. Cuando eso esté manifestado en carne humana, ahí será revelado el misterio del séptimo sello. ¿Cuándo qué? Cuando esté eso manifestado en carne humana. ¿Y por qué no lo reveló el hermano Branham? Porque no era el tiempo para revelarlo, porque no estaban los ministerios allí. ¿Por qué no lo reveló el doctor William Soto Santiago? Porque en él no estaban esos ministerios operados por el Espíritu Santo. Y si no fue revelado, pues no dio la fe de rapto. Por eso todavía estábamos aquí. Y por eso todavía estamos aquí. Porque todavía la novia no ha recibido completamente esa fe de rapto, la cual se está dando a medida que se va hablando y dando a conocer más abiertamente ese misterio. Pero a la altura de hoy ya estamos bastante crecidos y esa revelación, ese avivamiento está bastante elevado, que lo que falta es afirmar más esa fe y cada vez más y más, porque vean ustedes, la prueba grande será en la apretura. Ahí el pueblo entrará en desesperación, pero en desesperación en la base de qué o a qué. Esa desesperación será para que esa fe que está sembrada ahí en el corazón, esa revelación, nazca y produzca ese cambio. Tiene que haber algo ahí para que produzca en ese tiempo de desesperación y apretura lo que fue prometido, que esa palabra tiene y contiene. Esa palabra es un poder y es un poder transformador. Amén. Amén. Cuando eso esté manifestado en carne humana, ahí será revelado el misterio del séptimo sello, que es la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la venida de ese ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana y manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús a través de su ángel mensajero. Eso es la palabra encarnada en un hombre manifestando esos ministerios. Y el velo de carne será el ángel del Señor Jesucristo. Miren, tan sencillo que él hablaba todo eso y no lo veíamos en ese momento. Pero vean cuándo era que se iba a manifestar y a cumplir ese misterio, en aquel que estaría revelando, dando a conocer ese misterio, en donde él dice que él se presentaría a él mismo. La palabra, ese poder que se le está dando a la iglesia, esa fe de rapto, es la que ella necesita para irnos de aquí. Las cosas cada vez van a apretarse más y siempre les he dicho que cuando ustedes vean ese ataque ya más directo, vigilen, porque ya se va a ir al mundo de afuera, ya van a comenzar a llamar a personas de gobierno y personas líderes que tienen que ver con leyes y todo eso, porque van a usar lo mismo que usó Judas Iscariote allí. Usó el gobierno
y todos los líderes y todo ese tiempo para atacar el programa divino y lo que Dios está llevando a cabo allí, en medio del pueblo hebreo, en la persona de Jesús. Si es tan cobarde que se va a buscar a los de gobierno para atacar a un joven carpintero de Nazaret. Le tenían miedo a ese hombre, porque lo que estaba llevando a cabo allí el Señor, y luego en el cumplimiento pleno de lo que Él iba a llevar a cabo, que era morir en la cruz, iba a hacer un golpe tan duro al diablo que Él iba a tratar de evitar que eso ocurriera. Y como tenía que ser en el momento exacto, trató de matarlo antes, pero no podía ser antes, sino en el tiempo correspondiente. Ahora todo eso lo vemos engrandecido en este tiempo actualizado, moderno, y todo lo que va a estar llevándose a cabo es algo que en la escala moderna y aplicación moderna uno lo ve allá como ocurrió y acá, pues el equivalente a lo que allá eso significaba. Como él decía de las plazas, la plaza de los televisores, porque allá cuando exponían a alguien, lo colocaban en la plaza, ese era el televisor, y todo el mundo iba a ver el televisor. ¿Qué noticias hay? Ahora, vean, ocurre algo y seguida está hasta en los celulares te llega la noticia, sea buena o sea mala, de crítica o de bendiciones, de todo llega ahí. Y los televisores, pues, las noticias, surge algo en un sitio y seguida está ahí la noticia. Y eso es lo que va a llevarse a cabo en este tiempo, ya en esa escala, en donde dice que esa señal, él dijo, vamos a dejar esa señal quietecita, que es la señal de los 2 olivos, que será vista por todas las pantallas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? Pero el diablo sabe que como le queda poco tiempo, va a tirar con todo. Así que no esperen que sea algo bonito y que sea un tiempo de chijichijá. Van a venir momentos difíciles y de prueba para la iglesia, de escarnio y de muchas cosas, las cuales la fe ahí va a ser probada. No fue probada la fe en el tiempo de los apóstoles, pero vean ustedes que a ellos, como no había llegado todavía el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ahí, miren, Pedro, cuando vio todo eso, se fue por ahí, se sentó ahí en aquella, no sé si era un fuego o algo que tenían allí, empezó hasta a maldecir y a hablar malo, uniéndose a ellos. O sea que se le pegó las malas mañas de esos que estaban allí. Pero no por eso Pedro se perdió. Ahora, todo eso muestra también y representa a aquellos que se alejan y en vez de arreglarse, se vuelven peores, mal hablados y todas esas cosas. Pero ya lo vimos en el pasado y ahora lo vemos también aquí en nuestro tiempo. Lo importante es que siempre que hay algo así, es porque una grande bendición viene detrás. Como cuando él decía, ahí es donde la tierra comenzará con sus contracciones violentas y las grandes sacudidas y todo eso, como fue en la primera venida del Señor. Y dice, oh Señor, cuando llegue ese momento de alegría, siempre hemos hablado de esa escritura, momentos de alegría con terremotos y un montón de cosas, ¿ves? Porque luego detrás de eso viene una promesa grande que es la resurrección. No va a ser de alegría eso al ver a los santos que han partido y nuestro tiempo, nuestros familiares, eso va a ser algo de gozo, porque sabemos que ya no nos vamos a separar nuevamente de ellos. Esos serán días tanto de alegría que cualquier cosa que esté pasando en el mundo en contra de nosotros, vamos a decir, valió la pena esperar
Ahora te tengo aquí, papá, mamá, oh, mi hermano, mi hijo, mi hija. Ahora te tengo conmigo, valió la pena pasar el oprobio, el escarnio y pasar toda la... Porque miren, habrá gozo temporal en algunos. Y ganamos, lo expuse, hice esto, hice lo otro. Eso es un gozo temporal. Y el escogido quizás pasando en ese momento difícil de apretura, pero después ese gozo es eterno. El otro durará poquitito. Gocen, vamos, gocen. El gozo de nosotros será eterno. O sea, vendrán momentos duros, pero no se preocupe. Tenemos una eternidad completa para gozarnos de todo esto que estamos recibiendo, aunque venga esa apertura que pronto estará por ahí y cada vez se apretará más, tanto en el mundo, en la situación económica, en la situación del medio ambiente y de todo, como también en lo personal y en el ataque hacia la obra y el programa que Dios está llevando a cabo. Bueno, que Dios los bendiga y les guarde, y ya hemos estado viendo todo lo que Dios está haciendo en los países, en algunos países que hemos estado yendo, y todo eso es parte del programa que Dios tenía bajo el séptimo sello. Fue grande lo que Dios nos dio allí en Guatemala, de lo cual estoy esperando que salga para escudriñar muchas cosas allí que Dios nos dio. Ese de por la mañana, temprano, fue muy importante. Y luego lo que Dios nos dio en el mensaje de la actividad también fueron momentos muy, pero que muy importantes. Así que sigue el séptimo sello cumpliendo lo que fue prometido que estaría cumpliendo, porque todo eso tiene que ver con la fe de rapto y con lo que los escogidos de Dios necesitan. Lo que estamos viendo es el cumplimiento de las Escrituras en todas las áreas, tanto la iglesia novia, los incrédulos, los manufacturados, aún el pueblo hebreo está teniendo parte ya. Aún así, pero si están atacándolo y están en guerra, todo eso tiene que ver. Así que todo se está moviendo, todo el escenario, y están todos los que estarán actuando en cada lugar y en cada posición. Todos están ahí. O sea, todo se está llevando a cabo conforme a como fue prometido. Todo se está cumpliendo, pero mire, al pie de la letra. Una perfección tan grande que uno ve hoy con razón, aquí, acá, las naciones, los líderes religiosos, los políticos, aún dentro de la iglesia, los ministros, los hermanos, cada persona, cada individuo, todo está en su lugar. Y ahí vamos a seguir hablando luego, más abiertamente, lo que es esa obra del séptimo sello, más al individuo. ¿Cómo es que produce en el individuo la actitud que esa persona como simiente tiene y de qué parte es? ¿Qué es lo que produce esa palabra, esa acción del séptimo sello? Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Hoy es 15, martes 15 de octubre de este año 2024. Y el tema para esta plática estuvimos hablando de la revelación del séptimo sello, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. O sea, sería la venida del ángel que era diferente a los demás, revelando el séptimo sello, su venida, porque él mismo sería el que revelaría ese misterio. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.